Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a una de las asignaturas bastante relevantes de la licenciatura en Psicología, Educación Especial. Vámonos con la clase del día de hoy, vámonos con el estudio del día de hoy. El día de hoy el tema es bastante interesante. Seguimos abordando la discapacidad y en esta ocasión toca turno de abordar los estudios sobre la discapacidad física, la integración social y el autoestima. Vamos a seguir revisando información de la Secretaría de Educación Pública con respecto a los últimos dos temas, integración social y autoestima. Así es que vámonos, te comparto pantalla, quizá un tema muy cortito, pero que vamos a nutrir con un par de diapositivas, un par de videos que nos van a enriquecer. ¿Sale? El día de hoy observamos, estudiamos de manera específica qué es la discapacidad física. ¿Ok? ¿Cómo es la integración social, de acuerdo a esto que estamos platicando, y el desarrollo de la autoestima en las personas, que es un tema muy, pero muy vasto y muy amplio, ¿no? Y vamos a tratar de abordarlo de la manera más profesional posible. Nosotros entendemos, o vamos a entender, dame 2 segunditos, que la discapacidad física hace referencia, ojo aquí con las palabras, porque a lo mejor eh, son de impacto o a lo mejor son de concientización, ¿no? A la disminución o ausencia, ¿ok? La discapacidad física está ligada a una disminución o la ausencia de funciones motoras o físicas, ¿sale? Orgánicas, sistemáticas o en el caso de funcionales, ¿no? En el caso de las extremidades. ¿Ok? Estas disminuciones o ausencias de funciones motoras o específicas, pues tienen un impacto en el desenvolvimiento o forma de llevar a cabo alguna actividad en o dentro de la sociedad para alguna persona y esto pues le presenta limitaciones y barreras. Esto es muy importante que lo empecemos a abordar, ¿no? Las personas con discapacidad física encuentran dificultades en la realización de movimientos, sale de acciones motoras. Estamos hablando del físico, del corpus, de la corporeidad y de cómo se concibe el cuerpo en el que se habita. ¿Ok? En la realización de movimientos, en la deambulación, en la manipulación de objetos, afecta áreas como el habla o la deglución en algunos casos, no en todos o no siempre. En cuanto a materia de discapacidad física, vamos a encontrar como población a todas aquellas personas que presentan, perdón, una forma permanente, así lo vamos a dejar, deficiencias corporales o funcionales a nivel músculo-esquelético. Primero vamos a quedarnos con las deficiencias corporales, funcionales, ¿a qué niveles? Musculoesquelético, neurológico, tegumentario, de origen congénito o adquirido, pérdida o ausencia. A ver, estas son unas, las vamos explicando. A nivel musculoesquelético, estamos hablando del sistema muscular, el sistema óseo y en su función, reacción y relajamiento. Neurológico, ya sea que por una de las áreas que controlan a través del sistema nervioso central y periférico, este mismo sistema tegumentario de origen congénito o adquirido. ¿Sale? Ya sea que hayamos nacido así o que por alguna situación, infección, virus o bacteria, haya a nivel tegumentario, hay alguna lesión y pues, se haya desarrollado esta discapacidad. Pérdida o ausencia de alguna parte del cuerpo, que esto es otra de las razones para desarrollar una discapacidad física, o presencia de desórdenes del movimiento corporal, sale como el no poder mover una extremidad o que no me responda a la señal de movimiento. ¿Sale? Pueden ser cualquiera de las
de las que ya mencionamos. ¿Ok? Las personas que encontremos como en el margen de la discapacidad física podrían presentar eh, en el desarrollo de sus actividades cotidianas diferentes grados de dificultad funcional para el movimiento corporal y su relación en los diversos entornos al caminar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal o del hogar, interactuar con otros sujetos o interactuar con otras personas. ¿Sale? Esa es la realidad de la cual partimos. ¿Qué hacemos? La discapacidad física genera lo que platicábamos, barreras y limitantes. Eso es una realidad. Para aumentar el grado de independencia, las personas con alteraciones en la movilidad de las cuatro causas que ya platicamos requieren la ayuda de otras personas. Eso es, a ver, ¿cómo lo explicamos para que lo entendamos en pleno 2024? Requieren, ¿sí? Pero el requerir no quiere decir que sea una ayuda obligada. Depende mucho del contexto familiar o de la persona en discapacidad. En algunos casos de la ayuda de otras personas, al igual que de productos de apoyo, como pueden ser prótesis, piernas o brazos artificiales, órtesis, sillas de rueda, bastones o caminadores. Hay una diferencia entre prótesis y órtesis que vamos a comentar en la clase en vivo, ¿sale? Apoyos de marcha, etcétera. De igual forma, para su participación en actividades personales. ¿Okay? Eso es otra realidad. Dame 2 segundos. ¿Sale? De manera personal, para asistir a centros educativos, centros formativos, a los centros de trabajo, actividades productivas, deporte, cultura, eventos sociales, es decir, todas estos eventos o esta rama de desarrollo social, pues tiene como principal actividad lo siguiente: requiere de espacios físicos y transporte accesible. Y ojo que en un país como el de nosotros, resulta 1000 veces complicado que se genere esta situación de espacios públicos, que también es un tema que vamos a debatir. Entonces, hablamos ya de una definición pues más elucubrada o que vamos a entender o que vamos a trabajar en la clase acerca de la discapacidad física, que vamos a entender como una discapacidad física. Anótale ahí. La discapacidad física también puede ser conocida como una discapacidad motor o motriz, ¿sale? Que significa, y que ahí está apareciendo de color rojo, una pérdida de movilidad. Se engloba dentro de las discapacidades físicas que también abarcan las orgánicas, que son pérdida de funcionamiento en órganos internos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de sistemas, porque estamos hablando de funciones motoras, sale de movimientos voluntarios e inherentes, y ahí puede existir una discapacidad en cualquiera de los seres humanos. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad motriz es lo siguiente, anótale así: la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura.
implica algún tipo de dificultad, que también te está apareciendo ahí en rojo, para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana. ¿Sale? Ahí radica la discapacidad física en dificultades de la vida cotidiana. Dificultades como de qué tipo: desplazamiento, manipulación de objetos y a acceder a espacios determinados o para comunicarse a través del habla. Ah, la discapacidad tiene que ser emitida a través de un certificado para algunos programas sociales o para acceder a mejores oportunidades a partir de la condición de vida que se plantea. No siempre se refleja en estos certificados de discapacidad el tipo de discapacidad que se sufre, sino el diagnóstico. Por ejemplo, enfermedad del sistema neuromuscular, hemiparesia derecha, parapesia, ataxia, apraxia, no sé, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis lateral múltiple, dependiendo, ¿no?, de la discapacidad. No dicen, presenta dificultad para mover su brazo derecho. No, no, se van directamente al diagnóstico clínico. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Motriz, física o motora. Engloba muchos tipos y los diagnósticos son diferentes y muy variados. ¿Por qué? Porque aquí no es como decir, no mueve el brazo derecho, siempre va a ser el neocórtex o el sistema tal, 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 tal. No. Sale, la discapacidad motriz siempre es única, especializada e individualizada en todos los contextos particulares que ustedes los quieran citar. ¿Sale? Entre los más comunes están la lesión medular, ¿ok?, que es una como de las principales, de las más comunes. La condrodistrofia, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica también, por ejemplo, pasó. La parálisis cerebral, la espina bífida, la miopatía o la distrofia muscular progresiva, ataxia, apraxia, derivados de traumatismos cráneoencefálicos. Y a ver, aquí hay que decirlo. Este tipo de discapacidad motriz se puede fusionar o se puede presentar con otro tipo de discapacidades. ¿Sale? Ahora, existen diferentes tratamientos para las discapacidades físicas, pero todas son irreversibles. ¿Sale? En el caso de, no sé, aquí se me ocurre que vemos que alguien puede utilizar bastón, no quiere decir que en 15 o 20 días va a utilizar, porque ya estamos hablando de una lesión grave. La discapacidad física, recuerden que es permanente, ¿sale? Y el tratamiento o los cuidados paliativos dependen del tipo y la gravedad de la afección en el momento de generarse la discapacidad, ¿sale? Puede ser una discapacidad adquirida o congénita, ¿sale? Algunas de estas opciones de tratamiento son las que vemos ahí en diapositiva. Puede ser la fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla, medicamentos, cirugías, tecnologías de asistencia, ¿sale? Alguna silla de reclinamiento especial para poder hablar, comunicarse, alguna cirugía, ¿ok? Para que podamos mejorar esta adaptación a la vida cotidiana. Ahora, si estamos hablando de barreras y de limitantes, es súper, pero súper importante hablar de este sentido en donde encontramos la integración social. ¿Cómo hacemos para que las personas que presentan una discapacidad física se integren de manera regular a las actividades cotidianas en un contexto o bajo ambientes que no están desarrollados para su condición de vida? Ojo porque vamos definiendo. Las palabras inclusión e integración suelen utilizarse a manera de sinónimos, pero no lo son. En el trabajo por el derecho de las personas con discapacidad hay que tener en cuenta que existe una diferencia muy marcada, que no solo tiene que ver con cuestiones de discurso, de decir, sí vamos a hacer, e integración y todo, ¿no? Sino también con formas de ver el mundo. La mejor manera de ver el mundo de la discapacidad es desde el lado de la discapacidad, no desde el lado regular, ¿sale?
De ver a las personas y de respetar a cada ser humano en su individualidad, eso no habla del tipo de educación, sino de la calidad del ser humano. Cuando hablamos de integración, anótale ahí, de manera general, hablamos de un colectivo de personas, por ejemplo, personas con discapacidad. A las personas con discapacidad que pueden ingresar a un recinto, pero no ser parte activa junto a las personas sin discapacidad, a esas personas nos referimos como integrar. ¿Ok? Pues estamos integrando a quienes, a esas personas con discapacidad, sí pueden entrar, pero no pueden participar de manera activa junto a las personas sin discapacidad. En estos casos se destinan espacios exclusivos o tareas diferentes, por ejemplo, los asientos del transporte público, ¿sale? Ahí estamos integrando. ¿Cuál va a ser la diferencia? De lo que ya hablábamos un poco, ¿no? Que no es lo mismo incluir que integrar. Desde el paradigma de la integración, las diferencias entre las personas eran entendidas como una desviación de lo considerado normal por asuntos o naturaleza regular en poco desarrollo, ¿no? Que en la actualidad, pues las generaciones que vienen, al haber más casos, pues se dan cuenta de estas situaciones que hay que corregir. Las personas que no alcanzaran las expectativas acerca de la normalidad desde esta perspectiva de la integración y de la discapacidad deben formarse para poder adaptarse ellos mismos a los espacios y a los demás. Es decir, no es cómo se va a adaptar todo a mí, sino cómo yo me voy a adaptar a todos, que es lo más ideal, que es lo más natural, lo más conveniente y lo más saludable. Un ejemplo de integración Un ejemplo de integración sería aceptar a niños con discapacidad en una escuela, pero darles distintas tareas en un sector del aula diferenciado al resto. Según el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo, que conocemos como el INADI, cuando un niño es integrado en una escuela, pero no es incluido en las actividades escolares, contribuye a la formación de prejuicios, estigmas y la discriminación. Ahorita vamos a tocar ese tema porque es bastante interesante, porque cuando existe esta parte de vulnerar a través de prejuicios, estigmas y a la discriminación, aparece nuestro siguiente tema, que es la construcción de la autoestima o qué es la autoestima. ¿Qué vamos a entender por autoestima? Lo siguiente, ve anotando, ¿vale? Es muy importante que vayas anotando. La autoestima, concepto de examen, se refiere a la valoración que hacemos o que tenemos de nosotros mismos con base en qué estándares valoro, en estándares regulares, y ahí radica la problemática, ¿sale? Yo antes era o yo antes fui o yo nací así y todo el demás mundo me concibe de esta forma. Por eso es importante que la valoración que se haga de manera personal se haga a partir de las características naturales y propias, no a partir de los deseos, ¿sale? De las expectativas de las demás personas, a partir de lo que soy y puedo hacer. Eso en cuanto a una persona regular o con discapacidad. La autoestima es la percepción subjetiva, ¿sale? ¿Por qué es subjetivo? Porque cada persona tiene una manera de ver las cosas, ¿sale? ¿Respecto de qué? Respecto de... Uh, respecto de su propio valor, que estamos poniendo aquí, respecto de sus propias capacidades y habilidades. Una autoestima saludable implica sentirnos bien con quienes somos, aceptando nuestras virtudes y reconociendo nuestras áreas de mejora. Y esto no es un inicio y un final, es un proceso constante de vida natural del ser humano. Atentos a lo siguiente. Cuando nuestra autoimagen es positiva, es decir, que nos causa mejores efectos que de lo que nos quita o de lo que nos limita, el entorno es un espacio seguro con el que podemos interactuar, ¿sale? Cuando tenemos nuestra autoimagen bien desarrollada, y ojo con la palabra bien desarrollada, somos más sociables, afrontamos metas, objetivos con una mejor actitud y con mayores recursos,
¿Sale? Es por eso que a veces los atletas paralímpicos pues, desarrollan mejores participaciones en las Olimpiadas que los atletas regulares. Por el contrario, cuando tenemos una imagen negativa o infravalorada de nosotros mismos, somos más inseguros y lo que nos rodea, aunque sean cositas insignificantes para la mayoría o acciones diarias, se pueden volver peligrosas, condicionando los aspectos de nuestra vida. Bajo estos parámetros que tenemos todos los seres humanos, pero que se ven intensificados en las personas con discapacidad, todos y todas, perdón, debemos trabajar en nuestra autoestima. ¿Ok? Para las personas con discapacidad es doble, ya que se enfrentan a diferentes circunstancias que pueden ser experiencias sociales negativas, prejuicios, falta de apoyo, problemas de comunicación, de expresión, y todo lo anterior a través del sistema límbico puede resolverse en una o expresarse en una conducta de frustración, introversión y aislamiento que le podrá convenir a la sociedad, pero a quien no le conviene es a la persona, y es ahí donde debemos de encontrar el punto de inflexión, ¿no? Muchas personas con discapacidad adoptan y replican actitudes como patrones, lo que se traduce, perdón, en conductas negativas. En otros casos, las situaciones de dependencia evidencian una vulnerabilidad de que pueden llevar a una baja autoestima y como consecuencia la aparición de conductas o actitudes autodestructivas. Algunas personas con cierto grado de dependencia acaban creyendo que no pueden hacer nada, con un sentido de bastante limitante o barrera, y ya tampoco lo intentan. Esta inactividad provoca aislamiento, mayor soledad, y por lo tanto todas las consecuencias parecen ser autodestructivas. Generar complejos de inferioridad, de miedo, suelen ser habituales en las personas de discapacidad. Depende mucho de las personas que interactúen con ellos y del propósito de vida que en el que trabajen o en el que desarrollen. Los complejos no son situaciones objetivas, sino sentimientos, y no podemos evitarle a las personas su derecho natural a sentir. Sin embargo, muchas veces pueden hacer sentir menos útiles y no dejar avanzar a las personas con discapacidad, ¿sale? Por la formación o la estructura de la sociedad o de las familias. ¿Qué podemos hacer para desarrollar una autoestima saludable en una persona con discapacidad? Anótale ahí. Fomentar las relaciones positivas, ¿sale? Con grupos de desarrollo, con entornos familiares saludables, con toma de decisiones sobre su propia vida, es decir, darles la batuta, lo que comentamos el otro día, no son angelitos, son personas que están en un proceso de condición de vida, que deben de desarrollar otro tipo de habilidades o de competencias partiendo de la misma condición, ¿no? Apoyar en esta sensación de seguridad y de valoración y autovaloración, ¿no? A partir de parámetros reales, tangibles. ¿Qué podemos hacer? Desarrollar autoconocimiento, ¿sale? ¿Quiénes somos, qué virtudes, qué defectos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cómo podemos conseguir nuestros objetivos, qué actividades sí podemos hacer, un deporte adaptado, actividades de conocimiento diferentes o inherentes a la profesión, porque hay quien puede desarrollar una profesión, autoaceptación, primero, te las voy a poner aquí en rojo. Autoaceptación, autoconocimiento. Cuantos más nos conocemos, pues más nos aceptamos, sabemos cuáles son nuestras virtudes, nuestras carencias, y para adaptarnos al proceso, pues es más fácil, ¿no? Aprendemos a valorar lo que realmente tenemos y lo que podemos llegar a ser, y es más fácil aprender a querer. No es la realidad, pero es una forma de solucionar. Potenciar las virtudes, todos nacemos con cosas que los demás no pueden hacer, y es ahí en donde conocemos, nos aceptamos y desarrollamos, ¿sale? Si es nuestro punto fuerte, puede que sea algo que los demás no tienen, y eso hay que decirlo y hay que hacerlo, ¿sale? Minimizar los puntos débiles no quiere decir que los escondamos, sino que trabajemos en ellos para que cada vez se vuelvan menos en nuestra contra, ¿ok?
¿Qué podemos hacer? Es importante celebrar los éxitos porque partimos de que se trabaja, pues sí, o se desarrolla a través de un doble esfuerzo, ¿ok? Y eso es digno de valorarse aquí en cualquier parte del universo. Respetar los espacios de intimidad propios de la condición, hablar con naturalidad, animar a tomar sus propias decisiones, a compartir a partir de lo que él quiere o necesita, respetar mucho, permitir que se equivoque, que aprenda de sus errores, darle las riendas de sus responsabilidades en la vida, en el trabajo, en el hogar, ¿sale? Son cosas que podemos ir desarrollando de manera nuclear, ¿no? Aquellos a los que nos toca estar más cerca de una persona con discapacidad. ¿Qué actividades podemos trabajar para la autoestima? Pues existen muchos talleres, muchos cursos, la formación profesional, la lectura de libros de autoayuda específicos de la discapacidad, para que podamos proponer ejercicios de pensamiento positivo. Si tú eres familiar, esto es importante. Si tú eres colaborador, terapeuta, voluntario, ¿sale? Dinámicas que nos permitan integrarnos lo más que se pueda. Ojo con lo que vamos a cerrar. Una actividad para la autoestima en personas con discapacidad consiste en acentuar lo positivo a nivel físico de personalidad o de capacidades, tanto de otras personas como de uno mismo. ¿Sale? Aquí te voy a dejar esta actividad para que la leas. Te voy a dar unos pequeños segundos antes de irnos. Pero a ver, quiero ser muy importante, hay énfasis importante en este comentario. No es lo mismo el concepto que vivir la discapacidad o que vivir cerca de la discapacidad. ¿Sale? Ahorita nos vemos. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más.